porque hablar de la historia contemporánea de España, especialmente durante el siglo XIX y XX, supone tratar de multitud de figuras relevantes como Azaña, Sagasta, Martínez de la Rosa, Mendizábal o Riego, por ejemplo. Todos ellos eran masones. Sin embargo, el currículum oficial evita abordar el tema de la masonería, en el que su aportación historiográfica es de referencia obligada, por el tema Iglesia y masonería en las dos ciudades. ¿Qué interés hay en sacar semejante tema de las programaciones oficiales que nos impone el BOE, siendo tan determinante la masonería en la historia de España? Bueno, tenemos que pensar que en plena transición vuelven del exilio las mismas personas que habían liderado la izquierda y la extrema izquierda en España, el comunismo concretamente, el mismo Partido Comunista de Santiago Carrillo. Es que vuelven las personas, Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo, el responsable directo de las matanzas de Paracuellos del Jarama. De esas no hablamos, ¿verdad? Que poco se conmemoran a los mártires de Paracuellos del Jarama, donde hay enterrados niños, inclusive, que fueron asesinados allí, en aquellas sacas de las prisiones y de las checas de Madrid. De esos no se habla. Y claro, ya el mensaje que se transmite a la opinión pública es que a ver si los otros eran los buenos, porque vienen no solo como ancianitos que vienen aquí a morir, sino que se les pone en el Parlamento, en el Congreso, como lo más normal del mundo. Ahí la reconciliación llegó un poco lejos, creo. Pero claro, con el Partido Comunista, a la vez, y con el Partido Socialista, no por casualidad, vuelve la masonería a España. En el año 79 ya está legalizada. Siendo así que la Constitución vigente aún, la que todavía tenemos en España, prohíbe que existan aquí sociedades secretas. Por eso ellos se agarran a que son sociedad discreta, no secreta. La masonería está en la trama política de la Segunda República. Acabas de mencionar ahora toda una serie de personajes, incluso anteriores del siglo XIX, pero en el XX, el propio presidente Manuel Azaña, no es que sea una infamia o una difamación, es que lo cuenta él, su iniciación en la masonería en la logia de la calle del Príncipe el año 32. Ya había venido la República y él dice que sintió vergüenza de aquella ceremonia ridícula para él. Y si le daba tanto reparo y dice que estuvo a punto de irse a la vista de lo que pasaba allí dentro, ¿por qué no se fue? Porque se quedó. Pues porque la trama política de la Segunda República pasaba por ser una trama masónica. Me da igual que sea el Partido Radical, que el Partido Socialista o el Republicano de Azaña. Todos estaban dirigidos por las logias. Lo reconocen ellos mismos. El caso de Azaña es paradigmático. ¿Y aquí qué ha ocurrido? Pues en el Partido Socialista Obrero Español actualmente precisamente ha sido acusado por un gran maestre de la Gran Logia de España, Óscar de Alfonso, el año pasado, publicó en redes sociales que su sucesor en el cargo, el actual gran maestre de la masonería española, de la Gran Logia de España, quiero decir, y del Gran Oriente, que están fundidos, Chema Oleaga, es un senador socialista. Y de lo que le acusaba precisamente Óscar de Alfonso es de haber convertido la cúpula de la Gran Logia en un refugio de masones socialistas. Denunciando de paso todo esto Óscar de Alfonso, que los hermanos masones de Canarias habían denunciado, siendo muy activos en redes sociales, nunca la trama masónico-socialista que estaba presidiendo la terrible corrupción del gobierno canario en aquellos momentos, presidido por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Memoria Democrática de España, que también el año pasado recibió en el despacho del ministerio a quien preside el Supremo Consejo del Grado 33, Jesús Soriano. Y ha dicho también que los principios masónicos, la historia de la masonería, tendría que llevarse a los centros de enseñanza, con estas palabras. Si esto no indica una implicación clara entre socialismo y masonería, es decir, el partido gobernante y la masonería, aunque bueno, si nos vamos a ver históricamente la presencia masónica en los partidos políticos, no digamos la que podemos encontrarnos en la Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, que es un partido de la masonería. Lo ha sido históricamente. Y así podríamos continuar.
Por eso hay un gran empeño no solo en silenciar su presencia o su actividad política, sino también en exaltarles. Que lo haga el ministro Torres se puede entender por su conexión muy estrecha con toda esta trama que denunciaba Óscar de Alfonso. Pero es que el resto del gobierno también los está apoyando. Para entender bien el por qué la masonería está blindada en España en este momento, también tendríamos que ver a qué intereses, fuera de España también, está sirviendo el gobierno de Pedro Sánchez. Y entonces entenderíamos quizá mejor el por qué con la masonería no es que no se meta nadie, es que para que alguien se meta tiene que haber sido gran maestre, como es el señor Alfonso. El resto del mundo no dice nada. Y habría que hacer un breve repaso a quiénes son los que deciden el futuro de Europa y de paso el de España, en reuniones tan ilegítimas en el sentido de que no tienen ningún respaldo democrático, como es el foro de Davos, o las reuniones del Club Bilderberg, donde la presencia masónica es tan fuerte que está considerado este club como una de las organizaciones pantalla más sólidas de la masonería a nivel internacional. Entonces, si esto lo entendemos, entenderemos mejor qué es lo que ocurre aquí dentro y por qué no se habla siquiera apenas de la masonería.